Tú ya lo sabés, los socios 3.0 de En Perspectiva son fundamentales. Con su abono mensual o anual, ellos hacen posibles nuestros servicios digitales y son mucho más importantes en estos días de emergencia, cuando la audiencia busca periodismo de calidad, pero al mismo tiempo baja la publicidad tradicional. Por eso te invitamos a sumarte. Tu aporte es clave. Hay varios importes posibles y distintas formas de pago. Más información en www.enperspectiva.net/socios. Después de la votación en general que tuvo lugar el miércoles, el Senado inició ayer la discusión artículo por artículo del proyecto de ley de urgente consideración. El debate tuvo uno de sus centros en los capítulos sobre seguridad pública, donde quedaron en evidencia las diferencias que existen entre la coalición de gobierno y la oposición del Frente Amplio. Ampliación de la legítima defensa, castigo a la resistencia al arresto y el agravio a la policía, modificaciones a las potestades de los funcionarios policiales, entre otros factores, figuran en la iniciativa. ¿Por qué se promueven estos cambios? ¿Cuál es el problema desde el lado de la oposición? Vamos a tratar este tema con dos puntos de vista. Empezamos saludando al senador Enrique Rubio, de la vertiente artiguista Frente Amplio. Senador Rubio, buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Empecemos así por una consideración general sobre estos asuntos en este proyecto. La sección vinculada con seguridad pública en la ley de urgente consideración tuvo varios cambios, varias modificaciones desde que el proyecto ingresó al Parlamento. La coalición de gobierno aceptó modificaciones que se plantearon desde adentro mismo del oficialismo, pero también desde el Frente Amplio. ¿Qué evaluación general hace de cómo quedó? Bueno, yo le diría que venía muy mal, realmente muy mal, pero sufrió algunas modificaciones. Hubo muchas objeciones de fundamento fuerte de toda la academia, ¿no? Germán Ale a la cabeza del Instituto de Derecho Penal y Criminal, y otras autoridades, hasta el propio Garcés y demás. En realidad, eso más el empuje de la oposición, más la comprensión de algunos parlamentarios oficialistas, llevó a un conjunto de modificaciones, ¿no? Entonces, hay partes enteras que nosotros hemos votado y hay partes que nos suscitan una oposición muy firme, ¿no? A nuestro juicio se insiste en la tesis de que a mayores penas, menores delitos, que viene desde la Ley de Seguridad Ciudadana del 95. Eso no quiere decir de que no haya que ser selectivo, ¿no? Bueno, el gobierno del Frente Amplio impulsó algunos cambios de ese estilo. Claro. Que no haya que ser selectivo. Una cosa es que esto sea la estrategia general para combatir el problema de la inseguridad, que ha fracasado como estrategia en el trazo grueso aquí y en el resto del mundo. Y otra cosa es que no haya cuestiones puntuales que son realmente terribles, sobre las cuales haya que legislar y poner penas más severas. Nosotros hemos votado incremento de delitos en violación, abuso sexual, narcotráfico, en el tema de las pensiones, de reparación, y en otras cuestiones. Y en otros casos no lo hemos votado, ¿no? O nos ha parecido que, por ejemplo, para el caso de las bocas, tenía que penarse la reincidencia. A ver, ¿cuál era la discusión allí? Vamos a aclararlo para el oyente. Sí, que se penaban más severamente las bocas de venta, la venta, digamos, al menudeo, ¿no? Que es un problema de desestructuración social muy fuerte y que hay que combatir, sin duda, y que hemos combatido. Pero nos parecía que el incremento de penas que se proponía debía aplicarse a la reincidencia. Y bueno, ahí hubo una diferencia. Y hemos votado, por supuesto, todo lo que es al narcotráfico
en el sentido de la cuestión gorda, digamos, ¿no? De la parte potente y de arriba, sin lugar a dudas. Entonces, en estas cosas se ha encontrado un punto de acuerdo. En otras no se ha encontrado un punto de acuerdo porque a nuestro juicio, como la estrategia general es que el incremento de penas se produce menores delitos, más allá de que esto esté justificado en casos que como los que he mencionado, ¿no? Que son muy muy fuertes, nos parece que desconoce la progresividad del sistema carcelario, ¿no? Y debilita herramientas de rehabilitación, con lo cual va a aumentar el tema de la reincidencia y se va a inflar la prisionerización. Ya el Uruguay pasó de 4.000 presos en el 2000 a 12.000 y pico, ciento y algo ahora, ¿no? Entonces, la aplicación combinada de una serie de mecanismos de incremento de penas y de restricciones alternativas va a dar lugar a que esto se convierta en algo indominable. Y por otro lado, nosotros no estamos de acuerdo con lo que le llamamos elementos de... O sea, acá hay que buscar un sano equilibrio entre el combate al delito y los derechos individuales. Y eso es lo que nos parece que en el proyecto, tal como venía, no estaba nivelado, ¿no? Entonces quedaba una discrecionalidad policial y expandía el uso de las armas de una manera inconveniente. Darle las armas, por ejemplo, y una serie de facultades a los retirados policiales, fuera de todo encuadre, de verticalidad de mando, de chalecos y de otras formas de protección, los iba a exponer, ¿no? Y por otro lado desarma institutos que nos parecían que eran o estrategias exitosas como el PADO y otras al expandir el 222, y entonces encontrábamos que de este lado se seguía un camino que además iba a confrontar con la sociedad, o sea, no con los delincuentes, sino con la sociedad, y que estaba mal diseñado, ¿no? Pero los temas penales son muy delicados y hay que lograr un equilibrio entre las distintas partes. Muy mal diseñado todo lo que era legítima defensa. En ese sentido... Vamos a empezar por ahí, le propongo que empecemos por ahí, porque eso está en el artículo 1, ¿no? Eso está en el artículo primero de la Ley de Urgente Consideración. Allí se ha centrado una parte de la polémica entre el Frente Amplio y el oficialismo. Concretamente, se amplían los espacios físicos que amparan una acción de legítima defensa en el hogar y, por ejemplo, también en establecimientos rurales, comerciales o industriales, y se establece la legítima defensa presunta para el accionar de funcionarios policiales y militares. Y personas particulares, ¿no? Esto en realidad tiene una parte justificada y una parte, digamos, que no tiene bordes. A nuestro juicio, desde el punto de vista penal, y a juicio de los entendidos en esto, ¿no? Va mucho más allá de la intención, probablemente. Entonces, está bien que se extienda a locales comerciales y demás, eso nosotros no lo discutimos, pero nos parecía mucho más precisa la figura que venía en el Código Penal histórico, a la cual se le el artículo haber agregado esta parte. Sí, se está modificando el artículo 26 del Código Penal, ¿no? El Código Penal. El artículo 26 dice: se hallan exentos de responsabilidad el que obra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes. Y bueno, aparecen algunas, ¿no? Agresión legítima, necesidad racional del medio empleado, falta de provocación suficiente, pero luego, ahora se establece, se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que defiende la entrada de una casa habitada o de sus dependencias o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de la casa o de las dependencias. ¿Se considerarán dependencias de la casa en las zonas urbanas
los balcones, terrazas, azoteas, parrilleros, barbacoas, jardines, garajes y cocheras o similares, siempre que tengan una razonable proximidad con la vivienda. Además, se considerarán dependencias de la casa en zonas suburbanas o rurales, los galpones, instalaciones o similares que formen parte del establecimiento siempre que tengan una razonable proximidad con la vivienda. ¿Ahí cuál es el problema? No, después sigue el artículo. Y después sigue el artículo y hay una parte que se refiere a la parte rural que no tiene bordes. Simplemente a que la actividad sea de esa índole. Entonces acá el juicio de los criminalistas y demás es que es una reforma proyectada al Código Penal, digamos, que merece el más absoluto rechazo, así han dicho. Leo la disposición. También vale la presunta... conceptuales que denotan un escaso o nulo rigor científico. A ver, leo la disposición esta que tiene que ver, la última que usted mencionaba. También queda comprendido por la legítima defensa presunta aquel que repele el ingreso de personas extrañas con violencia o amenazas en las cosas o personas, o con la generación de una situación de peligro para la vida o demás derechos, en un establecimiento que desarrolla actividad comercial, industrial o agraria, en los términos establecidos, etcétera, ¿no? Y bueno, se refiere a una ley donde en realidad la actividad agraria es la actividad genérica en el sentido agropecuario. Entonces nosotros no nos oponemos, por supuesto, entendemos razonable que se proteja el entorno como ya venía en la disposición del Código Penal y que ahora se especifique de que eso comprende también actividades de tipo económico. Pero la manera en que está formulada, a juicio de los que entienden en esto, en realidad da habilita una protección de las cosas mayor que la protección de las personas. Y entonces eso, digamos, genera problemas penales que pueden ser importantes. Entonces, acá hay un problema técnico de la manera en que está planteado el tema. Por eso es que nosotros hemos dicho, bueno, de esta manera no. Si se hubiera agregado simplemente de que eran las actividades, que se protegía la propiedad de las personas en establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios, en lugares cercanos al lugar central de la vivienda y todo lo demás, es un asunto. Pero de esta manera está, a nuestro juicio, mal planteado. O sea, ustedes no cuestionan la primera parte de este artículo, sino la última. ¿Entiendo bien? Nosotros cuestionamos fundamentalmente la modificación que se va haciendo en las partes finales de este articulado, que nos parece que expande, no distingue, le da, digamos, una jerarquía mayor a lo que tenga que ver con el riesgo de las personas, a lo que tenga que ver con el riesgo de las cosas. Entonces, ¿Y con respecto a la legítima defensa presunta del funcionario policial o del funcionario del Ministerio de Defensa? Nos parece que eso ya está amparado. Porque ese es otro de los componentes de este artículo, ¿no? Sí, pero que no ha habido ningún problema en ese sentido. En realidad ha habido no menos de 40, 50, cerca de 40 muertes, desgraciadamente, que han sido respuestas de funcionarios policiales a agresiones sufridas y ninguno ha tenido absolutamente ningún problema. La legislación actual lo ampara. Entonces simplemente esto es redundante respecto de lo que hay. ¿Y por qué no dejarlo? ¿Pero entonces ustedes rechazan que esté? ¿O? No, lo que está. Nos parece que ya es suficiente. Que en realidad esto simplemente es una señal política. Bueno, pero ¿y puede quedar en el texto entonces o no? ¿No lo van a votar? No lo vamos a votar tal como viene. Ajá. Después nos parece que en realidad, junto con otro conjunto de disposiciones que aparecen, transmite un mensaje que genera un efecto boomerang. O sea, transmite el mensaje al funcionario policial como que todo le está habilitado. A ver, en esa línea incluye el artículo cuarto. En esa crítica incluye el artículo cuarto, el que crea el delito de resistencia física al arresto. El problema con el artículo, ahí estamos en otro tema, digamos, ¿no? Terminando el anterior, yo lo que quiero decirle es, frente a los jueces, esto no va a tener ningún efecto de amparo extra al funcionario policial si se excede en sus funciones respecto de la legislación
actual. Ujú. Entonces, creemos que está mal planteado, digamos, ¿no? Desde ese punto de vista. ¿Qué otras normas que se prevén acá con respecto al accionar policial ustedes cuestionan? Bueno, nosotros después decimos que en realidad hay que tener mucho cuidado con la manera en que están formuladas una serie de normas sobre que ya están previstas en la actualidad sobre detención en averiguaciones, por ejemplo, que pueden resucitar, digamos, mecanismos que existieron en otra época y que realmente fueron muy rechazables. El hecho de que se exima al personal policial de advertir de su intervención en caso que haya riesgo de vida. Los problemas de la identificación nos parece que hay que manejarlo con mucho cuidado, porque acá puede haber mucho choque, ¿no? Hay que transmitir señales muy claras en este sentido, porque puede haber mucho choque, no con la delincuencia, sino con la cultura juvenil, ¿no? La cultura juvenil instalada. A ver, ¿a qué se refiere con disposiciones sobre identificación? Me refiero a esto. En realidad los jóvenes, va a haber que hacer todo un proceso. En realidad los jóvenes entienden que si le muestran el celular con la foto de la cédula de identidad, están mostrando su documentación. Y en realidad todo esto significa un cambio de hábitos que va a haber que tener bastante cuidado. Eso no quiere decir que uno se oponga a que si hay una actividad sospechosa en algún sentido, que genera dudas y demás, se pida, como se pide en la actualidad, la cédula de identidad u otro elemento de identificación que sea necesario. Entonces, por acá hay una serie de problemas de cómo está formulado, hasta dónde alcanza, qué riesgos tiene, hasta dónde se va. Pero por otro lado, hay un conjunto de disposiciones que a nuestro juicio apuntan en otra dirección. ¿Qué disposiciones? ¿Cuáles son esas? Y son las que nosotros les llamamos disposiciones que tienen que ver con la protesta social. Ajá. O sea, por ejemplo, el artículo 11, donde se incluye el concepto de agravio a la autoridad policial, junto con la agresión a la autoridad policial, que son dos cosas muy distintas, ¿no? El concepto de agravio tiene un nivel de subjetividad tan importante que hace que esto pueda dar lugar a conducirlo a la dependencia policial y pasar al juez simplemente porque hubo un altercado que se produjo en una esquina, digamos, de los habituales en el Uruguay, más allá de lo que puede suceder en una protesta. Entonces, a ver, voy a leer el artículo que usted está cuestionando. El 173 ter dice: el que obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte por palabras, escritos o hechos a la autoridad policial en ejercicio de sus funciones o con motivo de estos, será castigado con una pena de 3 a 18 meses de prisión. Por eso, nosotros lo que objetábamos era incluir el agravio. Porque nos parecía que el agravio tenía un orden de subjetividad, ¿no? Un orden, ¿qué es un agravio? ¿No? Ese es un problema. Bueno, acá se aclara, no será castigada la manifestación de mera discrepancia emitida con respecto a las normas legales y reglamentarias. Sí, pero están unos muchachos en una esquina tomando una cerveza en una actitud pacífica, pasó una patrulla, dijo un adjetivo como ya está sucediendo en la actualidad, ¿no? El otro contestó de mala manera y ya lo llevó, pudo o puede llevarlo preso y lo pasa al juez. Entonces nosotros lo que queremos evitar es que esto suceda, ¿no? Pero ustedes también entienden que acá hay riesgos para la protesta social. Sí, claro. Para una manifestación sindical, para una manifestación de una organización civil, en ese sentido está la inquietud. No, en el caso del agravio podría darse, ¿no? Porque cuando la temperatura sube, aparecen epítetos de un lado y del otro, y bueno, y ese tipo de cosas pasa. Pero además, el problema es que el asunto no termina acá, porque la manera en que están formulados otros artículos, nos parece que puede dar lugar, ¿no?, a que
la protesta social se criminalice. ¿A cuáles artículos refiere? Por ejemplo, si hay una sentada en un lugar, ¿no? Si hay una sentada en un lugar, vienen una señora y se sientan en protesta por la violencia doméstica, bueno, en realidad eso puede llevar a que marchen. ¿Por qué? ¿En función de cuál de los artículos? Ahora no recuerdo exactamente en función de cuál de los artículos, se lo busco si quiere, porque lo que pasa es que estamos en un mar de 1000 papeles, ¿no? El 14, el que refiere a ocupación indebida de espacios públicos. Puede ser que sea el 14, o que tiene que ver con la circulación, ¿no? En realidad... El 14 dice: el que fuera del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 57 de la Constitución de la República, ocupar espacios públicos acampando o pernoctando en ellos, será intimado por parte de la autoridad. Ahí se refiere a... No, eso puede suceder, pero hay un artículo referido al tema de la circulación, que no se pueden hacer piquetes, el tema de los piquetes, ¿no? El tema de los piquetes, 466, 467 y 468 son los artículos. Junto con el 11, ¿no?, que era el del agravio a la autoridad policial, el tema de los piquetes es un problema. Porque una cosa son los piquetes, hay una regulación que tiene que ver con el derecho de huelga y los piquetes, que se refiere a los piquetes en la fábrica, pero después está el problema de manifestaciones callejeras de protesta, como sucedió en el último fin de semana en la ruta interbañaria, cuando salieron los vecinos protestando por problemas de delincuencia en una de las playas de Canelones, ¿no? Y que no cortaron toda la ruta, sino que cortaron una parte, pero enlentecieron el tránsito, todo lo demás. Entonces, ese tipo de cosas, en este marco, de acuerdo con la ponderación que tenga o que no tenga la autoridad policial, se convierte en una cosa de un tipo o de otro tipo. Entonces, por ahí hay una preocupación de nuestra parte que es importante, que nos parece que está justificada. Con lo cual nosotros no decimos que seamos partidarios de cortar las vías de tránsito en forma absoluta y todo lo demás, no. No estamos diciendo eso, sino que estamos diciendo que se le incorpora a la legislación existente un conjunto de otras normas que lo vuelven muy riesgoso desde el punto de vista de la protesta social. Y eso nos preocupa porque afecta a los derechos individuales y de protesta colectiva, que bueno, que en el Uruguay en general se ha manejado bien, porque las organizaciones que protestan, salvo algunos casos donde hubo desmanes o cosas por el estilo, pero que fueron excepcionales, ha encontrado gente con cabeza bastante ponderada, ¿no? Tenemos fenómenos como los que han pasado en otros lugares, ¿no? Enseguida quiero hacerle un par de preguntas más para redondear esta conversación. Senador Rubio, ustedes han cuestionado también el artículo 4 que crea el delito de resistencia física al arresto. Concretamente señala el que al recibir orden de detención de parte de una autoridad pública ejerciera resistencia física al arresto será castigado con una pena de 6 meses de prisión a 3 años de penitenciaría. Con la misma pena será castigado el que intentara impedir la detención de otra persona, oponiendo resistencia física, obstruyendo la acción de la autoridad o facilitara su fuga. ¿Por qué? Pues acá, de acuerdo con la cátedra, nosotros decimos que el presidente de la calle estuvo muy bien en apelar a la cátedra para la pandemia. Lo que no apeló a la cátedra es para pensar este tipo de cosas. Y entonces por ahí se pueden cometer errores muy grandes. Nosotros mismos en el pasado cometimos errores por esta misma razón. En realidad lo que se está diciendo es que el artículo 4, que introduce un nuevo tipo de delito que es la resistencia al arresto, está cubierto por el desacato. Y en realidad vuelve a una figura contra la cual se protestó mucho del punto de vista académico, que era el desacato por ofensas. Y entonces, parece, digamos, bastante exagerado, pero además hay otro problema. Es un fenómeno, ataca o pretende atacar un fenómeno que hemos visto cantidad de veces, ¿no? En operativos policiales. Sí, hemos visto, pero en realidad
Por ejemplo, cuando se va a desarrollar un procedimiento en un determinado barrio, aparecen vecinos que atacan a los efectivos policiales, ¿no? Bueno, pero los efectivos policiales tienen marco jurídico para poder defenderse. Otra cosa es que hayan considerado, se armó un escándalo cuando gobernaba el Frente Amplio, porque los efectivos policiales se vieron en un barrio sorprendidos, entonces retrocedieron porque prefirieron volver al otro día con todo, digamos, ¿no? Bueno, lo mismo pasó con los efectivos policiales durante este gobierno, que hicieron lo mismo y volvieron. Pero tienen figuras jurídicas, les permiten actuar y operar sin ningún tipo de problema. Y entonces, el argumento que se maneja desde el oficialismo es, si ya existe la norma, si ya existe el instrumento, ¿cuál es el inconveniente de que ahora se establezca uno redundante? Es que justamente desde el punto de vista jurídico no hay peor cosa que enredar. O sea, si hay una figura jurídica del derecho penal que cubre un delito, ¿para qué inventar otra figura que en realidad va a cubrir el mismo delito? Esto va a generar un problema para la interpretación de los jueces. Ustedes cuestionan también el 10. Hay otro problema, Emiliano, y es que la autonomía en relación a la Fiscalía es muchísimo más grande. Se puede detener por 4 horas a cualquier persona sin comunicar a la Fiscalía. Artículos 18 y 43. Esto nos parece que no es bueno. No es bueno. Porque esto en realidad disminuye las garantías del ciudadano. Y nosotros decimos acá el equilibrio entre dar señales para combatir el delito, ¿no? En lo cual estamos totalmente de acuerdo. Y al mismo tiempo dar señales del respeto a los derechos individuales en el sentido más cabal de un Estado de Derecho no está bien equilibrado. Y por eso nosotros hemos intentado modificaciones de diversa naturaleza, muchas de las cuales fueron aceptadas, otras no fueron aceptadas. Y vamos a ver cómo termina, porque después de todo el senador dijo de que en realidad ellos habían atendido algunas de las críticas que habíamos hecho, no sé cuáles, y las verían en la Cámara de Diputados. Este es el problema de legislar en forma monumental, ¿no? Un shock de legislación, que yo creo que es una ambición desmedida, que incorpora tanto tema en un tiempo muy acotado. ¿Ustedes tienen la esperanza de que todavía en diputados algunas de estas disposiciones sean cambiadas? Sí, eso fue anunciado acá cuando hicimos una entrevista con el senador Gandini, él dejó abierta efectivamente esa puerta. Sí, pero sí, aunque no fue Gandini en el día de ayer, sino que fue Penades, que dijo que ellos habían registrado algunas de las críticas que nosotros habíamos formulado y que consideraban posible verlos en la Cámara de Diputados. Ajá. Entonces, como estamos en la LUC 5.0 le llamamos nosotros, ¿no? Por el conjunto de modificaciones impresionantes que ha tenido desde la versión de enero a la de febrero y a las sucesivas versiones posteriores. Fíjese una cosa, Emiliano, solamente porque nosotros tenemos un equipo que es, digamos, el equipo que sale del gobierno, tiene la capacidad para poder abordar 1000 artículos al mismo tiempo. En un tiempo... no son 1000, son 500 o menos de 500. No, son 1000. Son 1000 porque son originalmente 500, pero hubo más de 400 sustitutivos de esos. Entonces, y en algunos artículos, varios de la coalición de gobierno que fue sustituyendo sucesivamente. Y otro producto de negociación. Está bien. Por lo cual se lograron una serie de logros que nosotros creemos que son importantes y que los hemos registrado en el sentido de artículos que se retiraron o de temas que desaparecieron, por lo menos en la versión que tenían, por lo menos en relación con Antel o con ANCAP o con otras instituciones del Estado, ¿no? O sea, esto se fue modificando en sus características en el proceso. ¿Eso puede ser visto positivamente desde la oposición o no? Lo vemos positivamente porque decimos, nosotros somos una oposición constructiva, no somos gente que viene y dice en bloque no votamos nada y que salga lo que salga y al país le pase lo que le pase. No, eso no es el asunto.
No, porque digo, una crítica al oficialismo ha sido el instrumento, la ley de urgente consideración, pero la otra cara de ese instrumento, dicen desde el propio gobierno, es: hemos sido muy flexibles, hemos escuchado, hemos corregido. Este proceso está siendo muy diferente al que se pintó desde el Frente Amplio cuando se inició. Y bueno, sí, se han obligado a eso. Porque en realidad, si usted propone modificar, digamos, 30 leyes en una, ¿no? Lo cual es un despropósito absoluto. Yo comparto la opinión de Casarville de que esto es técnicamente abuso de poder, ¿no? Que desnivela las relaciones entre ejecutivo y legislativo. Si usted arranca de esa manera y además tiene un conjunto de errores impresionante y soporta la crítica de absolutamente todos los institutos especializados que tienen que ver con el punto, bueno, eso, y además es una coalición que tiene, digamos, matices y corrientes internas, eso genera una situación propicia para hacer modificaciones que nosotros valoramos. Senador Enrique Rubio, del Frente Amplio, le agradezco su participación esta mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Comenzó ayer en el Senado la votación artículo por artículo del proyecto de ley de urgente consideración. El debate tuvo como uno de sus ejes los capítulos que tienen que ver con seguridad pública, donde quedaron de manifiesto diferencias que existen entre la coalición de gobierno y la oposición del Frente Amplio. Recién escuchábamos al senador Enrique Rubio, de la vertiente artiguista de la coalición de izquierdas. Vamos ahora al gobierno, vamos ahora a la coalición multicolor. Estamos con el senador Carlos Camí, de Alianza Nacional, Partido Nacional. Senador, buen día. Buen día, Emiliano. Un gusto y muchas gracias por el contacto. Usted es un hombre muy cercano a Jorge Larrañaga, hoy ministro del Interior. ¿Puede interpretarse entonces que su manejo de este tema, de este asunto, responde justamente a alineamientos de esa cartera? Sin duda que está en consonancia con el pensamiento de esa cartera, naturalmente no solo por la cercanía personal y política con el ministro Larrañaga, sino porque el Ministerio del Interior y el ministro Larrañaga está liderando y encabezando lo que es la acción vinculada a la seguridad pública que hemos estado tratando estos días en el marco de la ley de urgente consideración. Vayamos a lo que se busca con estas disposiciones, que son una cantidad. ¿Cuál es la filosofía de estos cambios? Bueno, son cambios, precisamente. Creo que el paradigma es distinto al que estaba. En el Uruguay se votó un cambio, y dentro del cambio de gobierno, uno de los aspectos que nosotros cuestionábamos en el sentido constructivo, cuestionábamos porque creíamos que el camino no era el correcto, que se requerían modificaciones, era precisamente el vinculado a la salud, a la seguridad pública. Lo establecimos en el programa de gobierno, se establecieron también estas propuestas, algunas de estas propuestas que están plasmadas en esta ley de urgente consideración, a propósito de lo que fue la firma de lo que se llamó un compromiso por el país, que involucró la alianza de los distintos partidos políticos que hoy conformamos la coalición de gobierno. Es decir, está escrito y fue anunciado, creo que hay una legitimidad ética, yo así la defino, lo decía en el Senado ayer, en estas medidas. Se pueden discrepar con algunas, respetuosamente, y por supuesto que es muy válido y legítimo, pero no se puede desconocer que estas cosas fueron planteadas. Incluso, Emiliano, si me permite, fue planteado por el hoy presidente de la República, así lo destaqué yo precisamente en el Senado ayer en oportunidad de discutir este tema, el proyecto de ley de urgente consideración como instrumento. Incluso ya en la elección interna del Partido Nacional fue planteado por parte del hoy presidente. Después en la elección nacional por todo el partido y por supuesto en la instancia del balotaje. Por tanto, esto no es sorpresa, ni el instrumento elegido y menos lo que hemos
propuesto porque estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos con la ciudadanía. Ahora, vayamos a algunos de los aspectos que han estado en el debate en el día de ayer. Por ejemplo, la ampliación del concepto de legítima defensa. ¿Cómo responde a las críticas que ha recibido? Nosotros creemos que es una norma, regula un instituto que fue regulado en 1933 a propósito del Código Penal y que tiene que ver con una realidad que ha cambiado. Es decir, esto es un tema central, el derecho no es inmutable, se puede modificar y se ajusta a los tiempos y a las circunstancias, ¿no?, de cada época. Creo que aquí hay un error conceptual. Ayer, a mi juicio, se expresó por parte de la bancada o algunos senadores de la bancada del Frente Amplio, que se olvida de que el que siempre resuelve es el juez. O sea, las normas del código o de la ley no se aplican automáticamente. El juez evalúa y el juez requiere pruebas. Acá lo que estamos es legislando sobre un escenario donde nosotros creemos que la protección del ciudadano no ha estado a la altura de las circunstancias, lo cual ha incrementado en forma superlativa el sentimiento de indefensión y yo diría que de alarma social, ¿no? Hoy las víctimas de delitos se podrían considerar de menor entidad, pero se teme por la integridad física y se teme muy especialmente por la vida, porque cada vez es más frecuente que delitos menores, delincuentes que van por un hurto o por una rapiña, emplean para su concreción medios desproporcionados y terminamos en la cifra que hoy el país tiene, ¿no? Porque recordemos que en el año 2005, cuando asumió el gobierno del Frente Amplio, ese año existieron 190 homicidios y 9.142 rapiñas. Y en el año 2019, el pasado año, previo a entregar el gobierno al Frente Amplio, se concretaron 391 homicidios y 30.650 rapiñas denunciadas. Es decir, eso nos pauta en el Uruguay que hoy estamos viviendo, donde la situación de la inseguridad ciudadana es alarmante. Pero, por ejemplo, con respecto a la ampliación de la legítima defensa presunta para funcionarios policiales y militares, dice el senador Rubio, como lo escuchamos recién, que lo que allí se dispone ya existe, ya está vigente con el marco legal actual. Y si es así, ¿por qué no lo votó? La argumentación allí remite a lo que la cátedra ha señalado. Bueno, y hay una larga serie de disposiciones de este proyecto que destacan desde el Frente Amplio, ha sido cuestionada desde las cátedras de la Facultad de Derecho, ¿no? Bueno, yo respeto mucho, Emiliano, las cátedras. No solo las respeto, creo que hay que acudir en el plano legislativo a las cátedras. Se hace siempre. Yo especialmente soy muy respetuoso del conocimiento específico. Pero ayer lo señalaba precisamente en el propio Senado de la República. Cuando se sancionó la reforma del Código de Proceso Penal y los cambios normativos en esta área que fueron muy importantes, se votó por unanimidad. Todo el sistema político participó de esos cambios. Y escuchamos a quienes de alguna manera lo impulsaron y sin duda nos asesoraron en esas medidas, que fue no solo toda la academia, fueron también el Colegio de Abogados, fue también la Asociación de Magistrados, fue también la Asociación de Fiscales, etcétera. Se recurrió a ese conocimiento específico tan valioso y determinante. Sin embargo, al poco tiempo, esas mismas opiniones recurrían señalando que era preciso realizar modificaciones. Entonces, sí, está bien, la academia tiene una opinión. También nosotros fuimos a la elección, logramos el apoyo ciudadano diciendo una cosa que es distinta en este caso, porque estamos convencidos que dentro del paquete de cambios que se tienen que hacer para mejorar la seguridad, está también la interpretación de estos cambios modificativos pensando en la víctima. Lo digo con claridad, por eso hablaba que para mí es un nuevo paradigma, Emiliano, para nosotros. Acá es entre la víctima y la delincuencia y nosotros creemos que hay que contemplar
a la víctima de manera especial. Se manifiesta la preocupación por la posibilidad de excesos policiales. También, según decía el senador Bonomi, el riesgo de que los delincuentes incrementen su poder de fuego y su violencia. Bueno, si han incrementado el poder de fuego y de violencia a los delincuentes, es en estos 15 años del Frente Amplio. Es decir, asumiendo, no estoy culpando directamente con esto que el Frente Amplio está vinculado directamente a la gestión al aumento de fuego de la delincuencia. No, lo que digo objetivamente que es en estos 15 años que gobernó el Frente Amplio se perpetraron 1.663.021 hurtos, 260.895 rapiñas y 3.879 homicidios. Esto surge de las cifras oficiales. Entonces, ahora se señala que si cambiamos las cosas va a ser peor, va a aumentar. Bueno, por lo menos si dejamos todo igual, lo que dicen las gráficas es que viene aumentando progresivamente. Senador Camí, de fuego los delincuentes y los delitos más graves. En el artículo 4 del proyecto se crea el delito de resistencia física al arresto. Eso también merece reparos en el Frente Amplio, entre otras cosas, justamente invocando a la cátedra, porque ya existiría esta capacidad punitiva con el delito de desacato, ¿no? Sí, eso fue ayer expresado. Esto es la creación de un artículo autónomo, resistencia al arresto, que lo agrega como un delito independiente en el Código Penal. Esto es claro, esto está planteado, Emiliano, en referencia, como lo señala claramente el artículo, a aquellas personas que ejercen resistencia física al arresto o que intentan impedir la detención de otra persona oponiendo resistencia física o obstruyendo la acción de la autoridad o accionando para facilitar la fuga. Incluso habla también expresamente en el último inciso de la agresión y el atentado contra la autoridad pública. Entonces, pensemos en lo que hemos visto, que parece ser en los últimos tiempos haber sido moneda corriente, que hasta un vehículo, un patrullero de la policía va a cumplir su función en un barrio y es echado por piedras, se le repele con pedradas por los vecinos. Entonces, ese tipo de agresiones, yo ayer en el Senado hablaba de algún caso porque estudié muchísimo en estos días decenas y decenas de casos denunciados y que tuvieron el proceso correspondiente. Por ejemplo, en San Ramón, en el departamento de Canelones, se realizó un robo a un establecimiento rural por parte de dos personas que al momento de ser agarrados se desacataron y al detenerlos golpearon a un subcomisario y le provocaron lesiones gravísimas, de entidad en la cara, en el cráneo. ¿Sabe qué resolvió la justicia? Los envió a sus casas con arresto domiciliario nocturno de 20 a 8 horas. ¿Y sabe qué hicieron los imputados después? Subían el video a las redes sociales burlándose de la sanción impuesta. Entonces, esto es claro, sí, se aumentan las penas, sí, se crean delitos nuevos. Sí, sí se corre el riesgo de aumentar entonces la población carcelaria. Esa es otra de las inquietudes, ¿no? Bueno, pero la otra que se puede hacer es la que también probó el Frente Amplio en el primer gobierno del doctor Vázquez con el ex ministro Díaz, que fue soltar presos. Y así terminamos, ¿no? Así vamos en esta carrera o en esta escalera. No, la objeción no iba por ese lado, no iba a ese extremo, sino... No, por supuesto. Le entendí, el extremo fue para... porque lo que quiero señalarle, Emiliano, es, bueno, pero entonces, ante las conductas delictivas, ¿qué hacemos? A ver, también se crea en esta ley de urgente consideración el régimen de libertad a prueba, precisamente para no encarcelar en determinados delitos. Acá no estamos hablando de lo que a veces se llama la mano dura, sí estamos hablando de la mano justa. Es decir, acá estamos hablando en este artículo 4, como el artículo 11, como otros artículos involucrados en el capítulo de legislación profesional policial, de darle a la policía o a las autoridades policiales
las herramientas que tengan necesarias para la finalidad de permitir un ejercicio cabal de sus funciones. Bueno, el artículo 11, que es el que introduce el delito de agravio a la autoridad policial, es otro de los que está en discusión, ¿no? Sobre todo por su redacción. El que obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte por palabras, escritos o hechos a la autoridad policial en ejercicio de sus funciones o con motivo de estas, será castigado con una pena de 3 a 18 meses de prisión. No será castigada la manifestación de mera discrepancia emitida con respeto a las normas legales y reglamentarias. Lo que se cuestiona es la vaguedad del concepto de agravio y el riesgo de que, pueda dar lugar incluso, y esa es otra parte de la discusión, a la criminalización de la protesta social. Sí, ahí son dos temas. Yo puedo aceptar, creo que fue señalado por opiniones muy valiosas, el tema de lo que se llama el verbo nuclear en el derecho penal y el abuso que hay de los verbos que allí se introducen. Pero seamos claros, bien claro, aquí se está hablando de quien obstaculice, de quien atente, de quien amenace, de quien arroje objetos. Es decir, acá estamos hablando de vuelta de un paradigma de reconstituir una autoridad policial en el sentido de autoridad legítima. No se puede contraponer con una caracterización de que poco más el uniforme policial con esto va a implicar de que si pasa un policía y usted le dice no me gusta la cara, va a ir preso. Eso no es así. Eso es ridiculizar lo que se pretende. Y el otro aspecto tiene que ver, que usted lo leyó, para mí es clave, que lo dice expresamente el artículo, que no será razón de castigo la manifestación de la mera discrepancia. Es decir, lo señalo, Emiliano, porque al tiempo que escucharon argumentos contrarios de algunos senadores de Frente Amplio, a partir de un concepto distinto en este tema, también hubieron, lo digo respetuosamente, algunas argumentaciones que lindaron con el ridículo, con la caricatura. ¿Por qué? Por ejemplo, señalando que se podía llegar a dar que en el estadio, en el marco de un partido clásico, el insulto masivo a una policía, o un cántico, o una silbatina, en esos términos expresos se dijo, podía causar el accionar de lo que señala este artículo. Y esto no es así. Esto no está hecho contra reprimir la expresión democrática, libre, ciudadana de protesta. Lo dice expresamente. Pero también yo le digo a usted, recordemos, por ejemplo, Emiliano, aquella marcha que se hizo a propósito de la reunión del grupo G20 en la región. Ahí me acuerdo que hubo imputados por destrozos en la marcha, que incluso agredieron a periodistas y camarógrafos, y se acordó con la Fiscalía penas sustitutivas. ¿Cuáles fueron aquellas penas sustitutivas? Pedirle perdón al periodista, firmar en una comisaría semanalmente durante 4 meses, y el aditivo excepcional es que cumpliría la pena luego de volver de vacaciones 4 semanas en balizas. Ahí recordamos las imágenes de una persona encapuchada que con aerosol rociaba al agente policial, que no podía hacer nada, o que le habían determinado que no hiciera nada. Entonces, ese tipo de agresiones que menoscaba el concepto de autoridad legítima, que actúa en función de la ley y la Constitución, nosotros nos parece que hay que promoverla desde el respeto. Y obviamente que si hubiera un desmán y un despropósito, que es el temor que hay, que yo también de igual manera lo cuestiono si sucede, será la autoridad administrativa, será la autoridad judicial la que le va a caer con el peso de la ley a que corresponda. Por último, por último, en este repaso rápido de hoy, voy al artículo 18 del proyecto de ley de urgente consideración, el que estipula que la policía debe informar al Ministerio Público la comisión de un delito, pero que, sin perjuicio de ello, procederá a realizar las diligencias que correspondan a la investigación del hecho, ¿no? ¿Por qué este cambio en la forma de combate al delito? Desde el Frente Amplio se objeta que hay una lógica de una policía más autónoma. Sí, fue planteado. Nosotros lo hacemos en el entendido de que es
en el marco de las medidas que tienen como propósito mejorar la acción policial. Es decir, la policía es el auxiliar de la justicia y por tanto tiene un rol determinado, vinculado a la investigación, y después va a procesar la justicia las definiciones. Bueno, dentro de las normas del proceso penal se establece aumentar de 2 a 4 horas el dar cuenta al Ministerio Público. O sea, ahí está una de las inquietudes. Se aumenta el plazo para dar cuenta al Ministerio Público. Sí, esto es a efectos de favorecer la investigación policial ante el delito. Es decir, la declaración del imputado ante la policía en comisaría, con este cambio le otorga al proceso de investigación previo a comunicación al fiscal más posibilidades. Fortalece claramente la potestad policial para su accionar, para ser más eficiente, para el resultado que se le pide a la policía y que tiene que tener pueda suceder. Ese es el propósito. Yo advierto... Por ejemplo, ¿puede haber un arresto en el camino? No, eso está todo reglamentado. La policía no puede hacer nada que no esté marcado en la ley. Entonces, ¿a dónde iba con lo que iba a aclarar? Yo le interrumpí recién. No, lo que estaba señalándole Emiliano es que este paquete de normas que empodera de alguna manera la función policial, el ejercicio, la eficacia y la eficiencia de la acción policial, establece 5, 6, 7 cosas que son las que se han modificado. Algunas son en el marco de las normas del proceso penal, en esta misma ley de urgente consideración, otras son en el marco de la legislación profesional policial, otras en el mismo Código Penal, lo que tiene que ver con el aumento de penas en las normas de estupefacientes. Hay un aumento punitivo, también lo reconocemos y lo señalamos, que tiene que ver con una convicción que tenemos de que para cambiar en el sentido de obtener mejores resultados, que es lo único que vale en esto, poder bajar los efectos delictivos, dar más seguridad a la ciudadanía, la policía tiene que tener herramientas. Dentro de las herramientas profesionales que la policía requiere para favorecer ese mejor trabajo, están este tipo de medidas como la que reza el artículo 18, el 4, el 11, las modificaciones al 54 del Código de Proceso Penal, etcétera. Las modificaciones al 54. Exacto, sí, es que tiene que ver, porque hay concordancia en las modificaciones de uno y otro código. Algunas cosas están establecidas en la ley orgánica policial o en la ley de procedimiento policial y otras también están en los códigos, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tiempo o con la regulación de la comunicación de la policía con el Ministerio Público Fiscal. Ahora, decía recién el senador Rubio, no perdemos la esperanza de que en diputados todavía haya margen para corregir, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, objeciones que han quedado abiertas y que se mantuvieron desde el lado de la cátedra, o las que el propio Frente Amplio ha insistido en formular. ¿Ese espacio existe? Yo le voy a dar acá una opinión personal, si me permite, Emiliano. Yo soy de los que creo, defiendo la acción del Poder Legislativo y el Estado parlamentario de los proyectos de ley. Y en ese sentido destaco este proyecto de ley de urgente consideración, que entró el 23 de abril a la Asamblea General y que ingresó con 501 artículos y que va a salir con 476 artículos. Es decir, que hubo modificaciones, que hubo aditivos, que hubo sustitutivos, que algunas cosas se señalaron desde la propia oposición y se tomaron, que otras nosotros mismos, la propia coalición de gobierno, cambió en el Parlamento lo que venía sugerido del Poder Ejecutivo. Lo que para mí eso enriquece en sí mismo el proceso legislativo y la norma. Se escucharon 160 organizaciones de la sociedad en un mes. Es más, yo ayer refería a la legitimidad ética de este proyecto. El 22 de enero, nosotros nos enteramos, yo como senador de la República me enteré de la iniciativa del Poder Ejecutivo del proyecto de ley de urgente consideración, al mismo tiempo que cualquier ciudadano del país, porque lo colgó en la página web la Presidencia de la República. El preproyecto tuvo 3 meses antes de ingresar al Parlamento en conocimiento de sindicatos, periodistas de opinión,
dirigentes políticos, cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil organizadas. Entonces, me parece que se analice y que cambie está bien. Pero entonces, ¿en diputados hay alternativas todavía? No, lo que yo digo es, nosotros estamos muy convencidos de esto. Lo que señalo en relación a lo que refirió el diputado Rubio recién en la entrevista, es que no me parece mal. La alusión que hizo a que el senador Penades en un tema puntual señaló que lo que dijo textual el senador Penades fue: no caen en saco roto alguna de las argumentaciones que señaló un determinado senador de Frente Amplio. Es algo que se podría eventualmente discutir y eventualmente modificar en diputado. Y me parece que está bien. Eso no es victoria o derrota, es el Parlamento funcionando bien. Sí, hace unos días, acá en Perspectiva, el senador Gandini decía, en general, a propósito del proyecto de ley de urgente consideración, que no estaba cerrado, que cada Cámara iba a tener su espacio, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, que cuando se llega a diputados van a aparecer representados otro tipo de intereses, ¿no? Legisladores del interior del país, con distintas sensibilidades, respondiendo a sus comunidades, etcétera, ¿no? Y eso siempre es bienvenido, y en todo caso está establecido en el propio proceso que regula la ley de urgente consideración en la Constitución de la República. En este caso, si hay modificaciones, como en cualquier otro trámite legislativo común, en la Cámara, en la segunda Cámara, en la Cámara de Diputados en este sentido, volverá al Senado y hasta eventualmente a la Asamblea General. Senador Carlos Camí, de Alianza Nacional, Partido Nacional, gracias a usted también por la participación esta mañana. Muy amable, ha sido un gusto. Hasta pronto. Hasta pronto.